Bienvenidos a la primera clase de Literatura 1. Hoy vamos a trabajar el bloque 1 titulado La literatura y su relación con el arte. Espero que los contenidos sean claros. Si no lo fuera, les pido por favor que dejen sus comentarios en el Classroom. Veamos, ¿cuál es la relación de la literatura con el arte? Para empezar, tenemos que hacer una definición del concepto arte. En su acepción de diccionario, nosotros tenemos que el arte proviene del latín ars y es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible, subjetiva e interna acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. No perdamos de vista justamente esto que acabamos de mencionar, que el arte es una manifestación subjetiva, es decir, personal, sobre nuestra percepción del mundo, y que para poder expresar dichas emociones y sentimientos, los artistas o escritores van a emplear diferentes recursos, ya sea plásticos en el caso de los artistas como pintores y escultores, lingüísticos en el caso de la literatura, sonoros en el caso de la música. Existen diferentes manifestaciones artísticas. Nosotros conocemos varias. Por ejemplo, la arquitectura. Aquí tenemos el Coliseo Romano, tenemos la Iglesia de Notre Dame y, claro, Bellas Artes. Otra de las manifestaciones artísticas es la danza, la cual va a utilizar el cuerpo para poder expresar sentimientos y emociones, como el ballet o la danza contemporánea. Por su parte, también tenemos la pintura, que es otra de las bellas artes que va a utilizar colores, texturas, formas para poder expresar las emociones del autor, la subjetividad y su percepción del mundo. Otra más es la escultura, la cual va a utilizar formas, estructuras, cinceles, materiales para poder construir la obra de arte. Por su parte, el cine es la última de las manifestaciones artísticas porque es la más reciente y creo que es la que tiene mayor relación con nosotros. La música, por su parte, también va a utilizar una serie de instrumentos, una serie de partituras, todo aquello que le permita expresar los sentimientos a partir de la melodía, de las notas. Y por último, mencionar que la literatura forma parte de estas bellas artes, por lo que también va a utilizar en su caso la palabra, el lenguaje, para poder expresar sentimientos, sensaciones, percepciones subjetivas del autor. Ahora bien, si podríamos contestar la pregunta, ¿cuál es la relación que tiene la literatura con el arte? Entonces podríamos decir que el arte expresa sentimientos, ¿cierto? Sentimientos, pasiones, percepciones subjetivas. Dicha subjetividad se refiere a la forma de ver el mundo del autor. Entonces, esta subjetividad pues va a estar configurada de distintos elementos o cuestiones, por ejemplo, el contexto histórico en el que le toca vivir al artista. Asimismo, el arte va a utilizar diferentes herramientas para poder construirse. Nosotros ahorita mencionamos que la danza, por ejemplo, utiliza el cuerpo, la pintura, las formas, las texturas. Por su parte, la literatura va a utilizar el lenguaje y o la palabra para poder expresar estos sentimientos. Asimismo, tendríamos que mencionar que, así como la literatura se va a nutrir de otras bellas artes para poder construirse,
Por ejemplo, vemos películas basadas en libros o esculturas basadas en mitos griegos o en leyendas. De este mismo modo, la literatura va a inspirar a otras manifestaciones artísticas, así como la literatura se nutre de otras manifestaciones artísticas. Por ejemplo, tenemos una pieza de ballet muy importante que es la de Romeo y Julieta, que está basada justamente en la obra de teatro de William Shakespeare. Entonces, en ese sentido, la literatura nutre a las bellas artes, así como las bellas artes, las otras que no estamos aquí enlistando, van a nutrirse de la literatura. Bien, ahora nos preguntamos, ¿todos los textos son iguales? Por supuesto que no. Justamente acabamos de mencionar que la literatura forma parte de las bellas artes, por lo que va a utilizar el lenguaje como herramienta para poder transmitir los sentimientos, emociones, percepciones subjetivas del autor. Por lo que, para lograrlo, va a utilizar una serie de marcas o distinciones que permitirán establecer la diferencia entre un texto científico o periodístico, persuasivo, de uno que sea literario. Veamos los siguientes ejemplos para que sea más claro. El texto A dice: la tierra, del latín terra, deidad romana equivalente a Gea, diosa griega de la feminidad y la fecundidad, es un planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella, el Sol. En la tercera órbita más interna es el más denso y el quinto mayor de los 8 planetas del sistema solar. También es el mayor de los 4 terrestres o rocosos. Observemos el texto 2. Contigo. Mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. Y mi vida, dime mi vida, ¿qué es si no eres tú? Observemos que en ambos textos estamos utilizando el concepto tierra, ¿cierto? Sin embargo, la manera en la que lo estamos usando es diferente. En el texto 1, que pertenece a un texto informativo, es claro que la intención comunicativa del texto es informarnos un hecho, ¿cierto? Informar un hecho que puede ser comprobado, por lo que el lenguaje que va a utilizar el autor para poder lograrlo es un lenguaje objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a involucrar emociones, sentimientos, percepciones personales. Es un lenguaje objetivo, al que también conocemos como un lenguaje literal. Por su parte, la literatura, que es el ejemplo del texto 2, de un texto literario, va a utilizar un lenguaje cuya intención no es informar un hecho, sino expresar, en este caso particular, un sentimiento. Está expresando una emoción, un sentimiento subjetivo del yo lírico o autor, por lo que va a utilizar un lenguaje subjetivo. Recordemos que la diferencia entre un lenguaje objetivo y uno subjetivo es que el subjetivo está basado en las emociones particulares, en este caso del autor, por lo cual no es literal. Entonces, digamos que la literatura es cualquier cosa excepto literal. Literal significaría real. En ese sentido, en el texto 2 vamos a observar una serie de marcas. A dichas marcas le vamos a llamar marcas de literariedad. Las marcas de literariedad van a ser aquellas características o rasgos del lenguaje literario que nos van a permitir distinguir entre un texto informativo, persuasivo, icónico o cualquier texto de uno que sí sea literario. Veamos cuáles son esas marcas de literariedad.
Ahora bien, las marcas de literariedad van a ser una serie de rasgos o características que un lingüista llamado Roman Jakobson, un ruso, notó que todo texto literario tenía. Entonces vamos a definirlas como aquellas propiedades que ustedes pueden utilizar la palabra características, aquí propiedades, características, rasgos, lingüísticas, propiedades o características lingüísticas que distinguen o que permiten distinguir a un texto literario de otro. Texto literario de cualquier otro. Esto es que nosotros vamos a llamar marcas de literariedad aquellas características que como lectores nos van a permitir saber que un texto es literario y que otro no lo es. Tal vez sea periodístico, científico, expositivo, entre otros. ¿Cuáles son esas marcas de literariedad? Veamos, son 6 marcas de literariedad. La primera, que está marcada aquí, dice lenguaje connotativo. Justamente hace un momento que leímos el poema Mi Tierra, podemos observar que su intención es expresar sentimientos a partir de un lenguaje que no es literal, es decir, de un lenguaje que también podríamos llamar lenguaje figurado, es decir, un lenguaje alejado de la realidad. Vemos el ejemplo en este verso. En él dice, la conocí en el otoño de mi vida. Y aquí tenemos el concepto otoño, ¿cierto? El concepto otoño, que es un concepto que está interpretado de una manera connotativa. Es decir, en el verso podríamos decir que la conocí en el otoño de mi vida, literalmente se referiría a la época del año, ¿cierto? Como en la que estamos actualmente. Sin embargo, no se está refiriendo a que la conoció en octubre o en septiembre, no, sino más bien se está refiriendo a que la conoció en un momento difícil, en un momento en el que estaba pasando por alguna dificultad, tal vez, o podría referirse a la edad, haciendo una analogía con la edad de una persona cuando es joven, está en la primavera y en el verano, y conforme va envejeciendo pasa otoño e invierno al final. Entonces, si observamos, este lenguaje no es literal porque no se está refiriendo a justamente esta época del año en la que se caen las hojas de los árboles, sino más bien se está refiriendo a un momento difícil en la vida de una persona o a la edad de la misma. A esto le llamamos lenguaje connotativo o también lenguaje figurado. La literatura va a utilizar el lenguaje connotativo para crear justamente interpretaciones y significados diferentes. Esto va a permitir que la interpretación de un poema, por ejemplo, sea distinta a partir de la lectura y o del contexto de producción, cuándo se escribió y cuándo se está leyendo. En ese sentido, el lenguaje connotativo se relaciona directamente con el lenguaje figurado y con las llamadas figuras retóricas, que veremos en la siguiente sesión. Estas figuras retóricas, que son bastantes, como la metáfora, hipérbole, antítesis, símil, metonimia, entre otras, van a permitir justamente diferentes significados en el texto. Ahora, la polisemia, que es la segunda marca de literariedad, se relaciona con el lenguaje connotativo, ya que la palabra polisemia proviene justamente de
muchos, ¿cierto? Aquí tenemos poli, que significa varios, y semia, que viene de la palabra sema, que sería significados. Entonces, si nos apegamos a su etimología, la polisemia serían los múltiples o las múltiples interpretaciones que nos permite el texto literario, ¿cierto? Vamos a anotar aquí múltiples interpretaciones. Que esas interpretaciones no suceden en un texto científico o informativo o en una noticia. En una noticia dice el encabezado: hubo un asalto en el metro a las 3 de la tarde. Punto. Ya no requiere una interpretación, hay un hecho ahí, ¿cierto? El lenguaje es literal. No implica que el lector interprete, ¿no? ¿Qué quiso decir con que hubo un asalto? Eso, literalmente es un asalto. Sin embargo, la literatura es polisémica porque a partir del lector permite varias interpretaciones según su subjetividad y o percepción. Por eso tiende a ser un poco más complicado leer literatura que leer, por ejemplo, texto científico, dado que la intención del texto científico es informar objetivamente, no busca la polisemia. Sin embargo, la literatura, al ser una de las bellas artes, sí busca, a través del lenguaje, embellecer los términos para lograr así una serie de significados diferentes, según el lector. Y por último, en esta diapositiva tenemos verosimilitud, que justamente la palabra verosimilitud viene de la palabra verdad o creíble. Una cualidad de la literatura es que, a pesar de saber que es ficción, debe tener cierta verosimilitud, es decir, ser creíble en sí misma. Nosotros como lectores, cuando comenzamos una novela, un cuento, e incluso como espectadores de cine, sabemos que lo que estamos viendo es ficción. Sin embargo, hacemos un contrato como implícito de verosimilitud, en el cual nosotros sabemos que a pesar de que es ficción, nos motiva o nos mueve sentimientos y emociones, ¿no? No estamos cuestionando, por ejemplo, lo que vemos en el cine. La siguiente marca de literariedad se llama función emotiva y se relaciona con la función poética. Seguramente ustedes en taller de lectura y redacción 1 o 2 vieron funciones de la lengua y ahí observaron que existen 6 funciones de la lengua diferentes según la intención comunicativa del autor. Por ejemplo, estaba la función referencial, metalingüística, fáctica, entre otros. Dos de ellas importantes para nuestra materia son la función emotiva, que como su nombre lo dice, se va a centrar en el emisor, es decir, en el que expresa sus sentimientos y sensaciones, percepciones del mundo, sus sentimientos. Y dos, la función poética, que se va a centrar en el mensaje, en el texto en sí mismo, literario, y va a utilizar las figuras retóricas, es decir, esto que hace rato llamábamos lenguaje connotativo, ¿cierto? Entonces la función poética va a utilizar este lenguaje connotativo, que dijimos que es un lenguaje alejado de la realidad, un lenguaje figurado, ¿cierto? El cual requiere una interpretación. Veamos el ejemplo en este verso del autor Roque Dalton. Dice: hace frío sin ti, pero se vive. Si observamos en el verso, hay un concepto, el concepto frío, que no es literal, no se refiere a que estemos bajo algún grado, ¿no? Sino más bien aquí, de una manera metafórica, está utilizando como figura retórica la metáfora, como una sustitución para decir te extraño. Hace frío sin ti, es decir, te extraño, pero a pesar de que te extraño, y lo dice, sigo de pie, se vive. En ese sentido, observamos que en este verso tenemos función emotiva de manera implícita porque hay un sentimiento
que está expresando el autor. Función poética, un lenguaje figurado constituido por una metáfora, una sustitución. Y es polisémico porque se debe interpretar, no es literal, no es como en un texto periodístico, mencionábamos ya, que ahí no requiere interpretación porque todas las palabras están siendo utilizadas de manera literal. Aquí no. Aquí se requiere interpretación a lo que llamamos polisemia. Y por último, las formas de escritura del texto literario, veamos cuáles son en la siguiente diapositiva. El texto literario tiene básicamente dos formas de escritura. Una de ellas es la prosa. Esta es la última marca de literariedad. La primera se refiere a una forma de expresión lingüística habitual. ¿Qué quiere decir habitual? Pues la prosa es la manera en la que nosotros hablamos de manera cotidiana. No está sujeta a una medida, no tiene métrica, no tiene ritmo, no tiene cadencia, es decir, que nosotros hablamos de corrido, por así decirlo. Y si observamos aquí en la imagen, vemos el título hasta el principio y luego la configuración de la hoja que está dividida en renglones, ¿cierto? Y estos renglones a su vez hacen párrafos. Aquí tenemos este texto que tiene varios renglones y varios párrafos y está de manera continua. La prosa es usual sobre todo en el texto narrativo y se popularizó después de la invención de la imprenta. Una vez que la imprenta se creó en el Renacimiento, la prosa se comenzó a utilizar como una manera más eficiente de transmitir el texto literario. Sin embargo, antes del Renacimiento, durante la Edad Media y la época clásica, el verso era la manera más adecuada de hacerlo, ya que era más fácil de memorizar. Y antes de que existiera la imprenta, la literatura era de carácter oral, o sea, todo era recitado por un juglar o por un trovador que se encargaba justamente de ir de pueblo en pueblo a transmitir el texto literario. El verso es fácil de reconocer también y se define como un conjunto de palabras que forma una unidad en un poema, sobre todo, sujeto a ritmo y a medida determinados. A diferencia de la prosa, el verso tiene reglas muy fijas. Hasta antes del siglo XX, tiene reglas muy estrictas, que estas se ven en literatura 2. Esas reglas son reglas de métrica, o sea, una medida exacta, tiene reglas de ritmo, tiene reglas de rima, ¿cierto? Y si observamos, la distribución del texto es diferente. Aquí en el texto 2 nosotros observamos el título, también del poema, que dice Contigo, que fue el poema que hace rato leímos, y cada uno de estos versos, cada una de las líneas se le va a conocer como versos. Aquí observamos que tiene dos versos. Al conjunto de versos le vamos a llamar estrofa. Entonces, si observamos, aquí tenemos la primera estrofa de 2 versos, la segunda estrofa de 2 versos, la tercera estrofa de 3 versos y la última estrofa de 3 versos también, ¿cierto? A diferencia de la prosa, que no tiene regla, tampoco tiene estrofas, sino está dividido en párrafos y se escribe en prosa. Y bien, hemos llegado al final de nuestra sesión. Solamente me gustaría entonces recapitular lo que hoy vimos. Como primer punto, revisamos que la literatura tiene una relación con el arte porque es considerada una de las manifestaciones artísticas, una de las bellas artes. A diferencia de las otras bellas artes, la literatura va a utilizar la palabra o el lenguaje para poder construirse. Asimismo,
expresa sentimientos, pasiones, percepciones subjetivas del autor a través de un lenguaje estético poético. Por eso está considerada una de las bellas artes. Para poder distinguir el texto literario de cualquier otro texto, nosotros como punto 2 vimos las marcas de literariedad, las cuales son la polisemia, las formas de escritura, prosa y verso, el lenguaje connotativo, la función poética y la función emotiva. Y dijimos que cada una de estas marcas de literariedad nos permiten distinguir y comprender mejor el texto literario. Y bien, hasta aquí hemos terminado. Si hubiese alguna duda, les pido por favor que me escriban y que estemos pendientes de las actividades en el claustro. Agradezco mucho su atención.